Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bien, vamos a dar inicio a la parte del canal de complejidad X. Bueno, vamos a seguir con la parte del canal de complejidad X sobre física no lineal. La física tiene como herramienta fundamental ahora en el siglo XXI a la matemática, desde el siglo X y desde Newton. La matemática es una herramienta indispensable para describir a la física. Y en este sentido, parte de la física contemporánea toma a la matemática no lineal en sí a los sistemas complejos. De hecho, el premio Nobel de Física en la actualidad es con base a sistemas complejos. Pero antes de hablar de sistemas complejos, tenemos que hablar de cosas lineales. Valga, porque la física de la complejidad es una física no lineal. Pero para hablar de física no lineal, tenemos que hablar antes de física lineal. Y la física lineal se basa en vectores. Esto es como si estuviéramos aprendiendo a correr. Para correr se necesita caminar. Para caminar se necesitó haber gateado. Y para gatear, alguien diría, tienes que aprender a moverte. Bueno, esto es aprender a moverse. En fin, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de la suma de vectores. Bien, porque ya vimos vectores. Esto fue con anterioridad. Estamos dando continuidad a un video de vectores, que es justamente hablar de comenzar a gatear, ¿no? Eso fue gatear. Voy a quitar el comercial. Bien, aquí está la corrección y agregado de lo anterior. Anteriormente se habló un poquito de vectores, de suma de vectores, y creo que hubo un error por ahí, pues vamos a corregirlo a partir de ahorita. Vamos a hablar de suma de vectores en el sentido primeramente geométrico. En el sentido geométrico tenemos, por ejemplo, dos vectores, v de a y v de b, tal que su suma es como si yo estuviera haciendo una forma de teorema de Pitágoras. Tengo dos catetos, tal que la hipotenusa es este. Son dos líneas dirigidas, lo que son mis vectores. Estas líneas dirigidas tienen un origen y un destino, un origen y otro destino. Una recta dirigida, un segmento de recta dirigida, v de a, y un segmento de recta dirigida también llamada v de b, tal que v de a más v de b me da mi v'. Tengo que decir al final que mi v' va a ser llamada vc. Pero bueno, mi v subíndice c. Bueno, y en ese sentido mi v subíndice a y mi v subíndice b sumados me van a dar mi v' o mi v subíndice c al final. Y bueno, partiendo de lo dicho, de los vectores como objetos con magnitud, dirección y sentido, o bien una recta dirigida, un vector puede ser definido también como ya lo dije, como una recta dirigida. Al estar en un plano cartesiano, va a tener una representación, que está aquí, el punto 11,10, significará que si yo avanzo 11 pasos en el eje de las abscisas, va a ser mi posición en el eje X, en que cuando yo digo 11 pasos es 11 multiplicado por la representación en el eje de las abscisas, o bien en el eje X, mejor dicho. Es que quiero ver la manera de simplificarlo más. Y esta representación en el eje de las X como algo unitario, lo que se avanza 11 veces, que 11 veces un vector unitario que va a ser representado de esta manera. Y en ese sentido, 11 veces tal es un producto, un escalar por mi vector unitario. Y también, si agrego a esto que también debo sumar 10 veces mi avance en el eje de las ordenadas, va a ser finalmente esta suma mi punto, este punto.
¿Para qué me va a servir? Pues bueno, pues para saber posicionarme en un vector. ¿Quién es un vector? Un vector va a ser tantas veces algo en el eje de las abscisas o y x, o bien más tanto en mi eje de las y's u ordenadas. Y en lo que estamos siguiendo adelante, pues podemos un poco esto no se deja, ya, podemos ver que tenemos una herramienta poderosísima para ver cómo ver a una suma de vectores. ¿Qué significa sumar los vectores? Y en este sentido, podemos verlo con base a saber cómo se representan los vectores con base a su asociación con respecto a puntos en el plano cartesiano. Y en tal sentido, vemos a un vector VA representado como un punto en el plano cartesiano, aquí en este ejemplo 5,3, y otro vector asociado con otro punto en el plano cartesiano 2,5, de tal forma que podemos sumar a los vectores como suma de puntos en el plano cartesiano. Sumamos a los puntos de tal forma que vemos a su asociación con base a lo que dijimos de cómo se puede ver aquí con este vector ejemplo del 11,10 que se ve como esta suma de estas magnitudes multiplicadas por sus vectores unitarios, y aquí de nuevo a mi vector VA como esta suma de magnitudes multiplicadas por sus vectores unitarios, aquí VA, aquí este, y VB este vector. De tal forma que podemos aplicar, y por eso es una herramienta poderosísima, podemos aplicar una distribución tal que lo que multiplique a mi vector unitario y se va a sumar. Aquí está sumándose. Y lo que multiplique a mi vector unitario j se va a sumar. Tal que si yo hago la suma 5 más 2, de aquí 5,2, digo 5,3 más 2,5 va a ser lo que multiplica a mi vector y 5 más 2, y lo que multiplica a mi vector j 3 más 5, aquí y aquí, y me va a dar ahora otro vector 7i más 8j, y este es finalmente mi vector v'. Esto es mi suma de vectores. Con esto yo obtengo una herramienta poderosísima para entender cómo es que se suman los vectores, qué significa sumar vectores hasta este momento. Y de lo que yo puedo pensar ahora con base a diferentes vectores, esto lo dejo como ejercicios, qué significa sumarles. Ahora, como se dijo que de los vectores cualesquiera los componentes escalares pueden ser positivos o no, tal que por ejemplo con VA, aquí con componentes negativas, si yo sumo a estos vectores, pues obtengo que mi suma va a ser regresar al origen. O sea, estos dos vectores es como si se restaran, pero significa que no existe realmente una resta de vectores, sino que estoy sumando componentes negativas tal que obtengo dirigirme a un vector nulo, dirigirme a regresarme al origen de mi plano cartesiano. Por lo que se sugiere. Tengo que decir que cuando puse aquí figuras de colores era algo que yo pensaba hacer, pero no necesito colores. Que si yo hago esto, pues yo podría obtener diferentes sumas. Como sugerencia final, se puede pedir, y esto es con base a lo que yo estoy pidiendo como tipo, para entender lo que son sumas de vectores. Por eso estoy diciendo que se sugiere ilustrar cómo se ve en el caso y sobre todo qué significa una suma de vectores para el caso siguiente de tener vectores negativos. ¿Qué significa? Bueno, como vimos con anterioridad, esta primera figura, que quién es VA más VB, o B subíndice A más
vector A más mi vector B. Bueno, sí, eso es lo que significa, ¿no? Espero que se me entiende, ¿no? Este mi vector A más mi vector B me da un vector primado. Este vector primado le llamé después C, al final se ve que es C, y me va a servir para indicar, oye, ¿y qué significa restar vectores? Porque en ocasiones sí se va a ver. Sobre todo, bueno, en alguna bibliografía se puede ver que se restan vectores. ¿Qué significa restar vectores? Bueno, vamos a verlo. En este sentido, mi vector primado es una resultante. Con base a tener una resultante, voy a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo pienso que mi vector primado es mi vector B? Puedo decir sí, pero no es así. El problema, más bien, vamos a partir de que un vector primado parte de la suma de dos vectores. Tal que voy a sumar al negativo del vector que sí conozco. Entonces, de mi resultante le sumo al negativo que conozco, de tal forma que obtendré a mi otro vector que yo desconozco. Y en tal sentido, vamos a ver que si yo lo hago con base a la regla que yo dije, pues obtengo finalmente, digamos que, sí, conozco uno, conozco el otro, conozco el resultante, conozco al otro, que voy a sumar a su negativo y obtengo un vector total. Este vector total va a ser mi vector B, mi vector B que yo quiero saber. Pero alguien dirá, oye, pero es que este vector B que yo estoy obteniendo aquí está mal, el origen es cercano a .75. Esto como que no se ve como al vector primado, al vector que tengo yo de esta manera, no se ve como este vector. ¿Por qué se ve de esta manera? ¿Por qué este vector se ve de esta forma? Que no corresponde con este vector. Porque lo que hicimos fue una traslación negativa. Una suma de vectores es una traslación. Luego, en este sentido, una traslación negativa es una resta de vectores. Eso es lo que estamos obteniendo. Por eso es que se ve distinto, porque estamos haciendo una traslación. Y en tal sentido, podemos ver cómo se está trasladando de la punta del vector que sí conozco a la punta del vector que también conozco, obtengo finalmente esta traslación vectorial. Una traslación negativa es lo que hice. De este vector que conozco, negativamente le traslado y obtengo a mi vector v de b. Y, como dijimos, aquí estamos viendo cómo va a ver la traslación. Se va a trasladar y va a llegar al origen y va a estar al otro lado este vector v de b. Lo que significa es que este vector ha sido trasladado. El trasladarle a los vectores puede ser negativo y positivo. Eso significa sumar. Sumar es trasladar vectores. Y ese traslado puede ser positivo o negativo. Eso significa sumar o restar, dicho de esta manera. Pero bueno, y en tal sentido, pues, podemos decir que dos vectores sumados me dan una resultante. O bien, de estos vectores, este vector aquí, de estos dos vectores conocidos, v de A y v de C, obtengo a mi vector trasladado. Mi resultante es una traslación de vectores. Ahora bien, ya que dijimos esto, pues ahora podríamos decir, ¿y de dónde te basas en todo esto? Me estoy basando en dos libros. Uno no inventa las cosas, uno no descubre el libro negro. Y en ese sentido, una de las referencias es el libro de análisis vectorial de Spiegel,
de la serie Shawn, análisis vectorial y introducción al análisis tensorial de la serie Shawn, aquí primera edición, páginas 1 y 3, o bien el de Marsden y Tromba, de cálculo vectorial de la cuarta edición, páginas 3-10, 98. El actual, de Marsden, creo que tiene de portada incluso a una figura de Newton, ¿no? Y, hay más actuales de análisis vectorial de la serie Shawn, pero en esto yo me basé. Bueno, ahora vamos a seguir viendo a posterior más acerca del producto de vectores, del producto escalar y producto vectorial. Y en este sentido, si se puede, y quiero ver más adelante, ahorita esto es todavía para personas de preparatoria o vocacional, pero quiero ver incluso, pues valga, tengo una maestría, ¿no? Pues verlo para ingeniería, ver cómo se ve esto que se dijo para productos, digo, para tridimensionalmente. ¿Cómo se ve tridimensionalmente esta suma de vectores, estas relaciones vectoriales, incluso con transformaciones de traslación? Y poder tal vez ver un poquito en cuanto a cosas pues como se dijo, vectoriales en cuestiones de relatividad, a eso quiero yo llegar. Bueno, y esto en ese sentido dicho, pues puede comprenderse a posterior cómo se ve lo que es una física no lineal, con base a esta física lineal. Obviamente esto van a costar semanas para poderlo explicar y también comprender. Es necesario decirlo. Obviamente, como puse cosas como tipo ejercicios, mi sugerencia para poderlo comprender es hacerlo para entender qué se va a hacer a posterior. Y esto es para entender lo que es finalmente la parte de la que es la complejidad y lo que no es la complejidad. Poderlo entender paso por paso. Y poderlo entender incluso con la física estadística y cuestiones más adelantadas. Esto es paso por paso, estamos gateando, estamos comenzando a gatear para ver más adelante. Obviamente, como yo hay que darle un salto cuántico, voy a llamarlo de esa manera, en cuanto a estas cuestiones de complejidad, estamos viendo un poquito de redes en cuanto a difusión de cultura friki, y no solamente cultura friki, también cultura contemporánea, cultura occidental, y para ello ciencias bíblicas. Vamos a ver cómo se ve este tipo de cuestiones para nuestro entendimiento contemporáneo, nuestra cultura. ¿Qué significa culturalmente ver complejidad? Esto se va a ver poco a poco.